Superposición cuántica. En el mundo cotidiano, un objeto está en un solo lugar a la vez. Una pelota está en la caja o en el suelo, pero nunca en ambos lugares simultáneamente. Sin embargo, en la física cuántica esta lógica se desmorona. La superposición cuántica plantea una idea radical. Una partícula puede existir en múltiples estados al mismo tiempo hasta que es observada. No es que esté dividida o que se mueva muy rápido entre opciones. Está literalmente en todos esos estados a la vez. Solo al medirla, uno de esos estados se convierte en realidad y los demás desaparecen como si nunca hubieran existido. Pero mientras no se observe, la partícula habita en una nube de posibilidades. Este fenómeno no es una metáfora ni una suposición teórica sin pruebas. Es un hecho confirmado experimentalmente. En el famoso experimento de la doble rendija, los electrones que deberían comportarse como pequeñas bolitas generan patrones de interferencia como si fueran ondas que pasan por dos rendijas a la vez y se interfieren consigo mismas. Si se intenta observar por cuál rendija pasa cada electrón, ese patrón desaparece. El acto de observar rompe la superposición antes de la medición. El electrón no ha decidido por cuál camino ir. Está en ambos, pero el simple hecho de mirar hace que la realidad elija una opción. Este concepto desafía nuestra intuición porque vivimos en un mundo macroscópico donde los efectos cuánticos se diluyen. Las partículas pequeñas como electrones o fotones pueden mantenerse en superposición durante cierto tiempo, pero en los objetos grandes esta posibilidad se vuelve prácticamente nula debido a la interacción con su entorno. A medida que las partículas interactúan con otras, esa delicada superposición se pierde. Por eso nunca vemos una taza de café en dos lugares al mismo tiempo. La superposición se desvanece con la decoherencia, pero no porque la naturaleza lo prohíba, sino porque el entorno la rompe antes de que podamos notarla. Una de las aplicaciones más impactantes de la superposición es la computación cuántica. Un bit clásico solo puede ser 1, pero un qubit puede ser ambos al mismo tiempo gracias a la superposición. Esto permite procesar enormes cantidades de información en paralelo. Es como si en vez de probar una sola combinación de una cerradura, se probaran todas al mismo tiempo. Esta capacidad podría revolucionar el cálculo, la inteligencia artificial y la criptografía, haciendo posibles tareas que los ordenadores clásicos jamás podrían resolver en tiempo útil. La superposición también nos lleva a profundas preguntas filosóficas. La realidad solo se define cuando la observamos. Vivimos en un universo donde todo es potencial hasta que lo miramos. Algunos interpretan la superposición como prueba de que existen múltiples mundos, uno para cada posibilidad y que al observar simplemente aterrizamos en uno de ellos. Otros afirman que no se necesitan múltiples universos, sino que la realidad es probabilística hasta el final. Y hay quienes aún hoy discuten si nuestra mente participa en ese colapso. Aunque esa idea no es aceptada por la física moderna más allá de estas interpretaciones, lo cierto es que la superposición cuántica no es solo una rareza de laboratorio. Está en la base de todo lo que sabemos sobre el comportamiento de la materia y la energía a nivel fundamental. Cada átomo de tu cuerpo, cada partícula de luz, cada electrón que fluye en un circuito ha estado en superposición. El universo no está hecho de certezas, sino de probabilidades que esperan ser definidas. Entender esto no es solo aprender una regla de la física, sino comenzar a ver la realidad con otros ojos, no como una secuencia de hechos definidos, sino como un vasto campo de posibilidades aún por descubrir. Entrelazamiento cuántico. En el corazón de la física cuántica hay un fenómeno tan extraño que incluso Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia. Se trata del entrelazamiento cuántico, un vínculo invisible entre partículas que desafía cualquier explicación basada en nuestra lógica cotidiana.
Dos partículas pueden estar tan profundamente conectadas que lo que le sucede a una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia que las separe. No se trata de un retraso minúsculo ni de un mensaje que viaja entre ellas. Es un cambio inmediato, como si ambas compartieran una única existencia, aunque estén a años luz de distancia. Cuando dos partículas se entrelazan, forman un sistema indivisible. Si una adquiere un estado, la otra también lo hace de forma correlacionada. Pero lo asombroso no es que compartan información desde el principio, sino que esta información no está definida hasta que alguien la mide. En ese momento, al observar una de las partículas, se determina simultáneamente el estado de la otra, aunque se encuentre en otro extremo del universo. Este vínculo no transmite información clásica, pero desafía nuestra noción del espacio, el tiempo y la causalidad. Los experimentos lo han confirmado una y otra vez. En laboratorios de todo el mundo, los físicos han generado pares de fotones entrelazados y los han enviado en direcciones opuestas. Al medir uno, el resultado del otro se ajusta como si ambos hubieran acordado su destino de antemano, aunque ninguna señal haya podido viajar entre ellos sin romper la velocidad de la luz. Las pruebas de violación de las desigualdades de Bell, reglas matemáticas que delimitan lo que es posible en un universo clásico, han demostrado que el entrelazamiento no puede explicarse con variables ocultas o simples coincidencias. La mecánica cuántica tiene razón, y el mundo es más extraño de lo que imaginábamos. Este fenómeno no es solo una curiosidad, tiene aplicaciones reales. La criptografía cuántica usa el entrelazamiento para crear sistemas de comunicación inviolables, donde cualquier intento de espionaje altera el sistema y delata la intrusión. También es la base del teletransporte cuántico, un proceso que permite transferir el estado cuántico de una partícula a otra distante sin mover físicamente la partícula original. No es teletransporte como en la ciencia ficción, pero es un paso hacia tecnologías que podrían cambiar la forma en que procesamos y transmitimos información. El entrelazamiento también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del universo. ¿Está todo conectado a un nivel fundamental? ¿Es el espacio una ilusión si dos cosas pueden afectarse sin importar la distancia? Algunas interpretaciones sugieren que el entrelazamiento revela una estructura más profunda del cosmos, donde la información no está localizada, sino distribuida en patrones invisibles. Otras teorías, como la de los multiversos, afirman que cada medición entrelazada implica una ramificación del universo con múltiples versiones de la realidad coexistiendo en silencio. Sea cual sea la explicación definitiva, el entrelazamiento cuántico es una prueba de que la realidad no es lo que parece. No estamos hechos de pequeñas piezas aisladas, sino de relaciones invisibles y conexiones que escapan a nuestra intuición. Lo que ocurre aquí puede depender de lo que ocurre allá, aunque nada físico viaje entre ambos puntos. El universo, a nivel más profundo, no está compuesto de cosas separadas, sino de una red de posibilidades interconectadas que apenas comenzamos a entender. Función de onda. Si el universo tiene una partitura oculta, la función de onda es la melodía que guía cada movimiento en el reino cuántico. No se trata de una onda que podamos ver o de algo físico que se propague por el espacio. La función de onda es una abstracción matemática que describe la probabilidad de que una partícula esté en cierto lugar, con cierta energía, en cierto estado, pero al mismo tiempo es lo único que parece existir antes de observar algo. Mientras no se mida, una partícula no está aquí ni allá, está en todos los lugares posibles al mismo tiempo. Y la función de onda es su mapa de posibilidades. En términos simples, podríamos imaginar una partícula no como un punto fijo, sino como una nube de probabilidades. La función de onda nos dice cómo se distribuye esa nube, dónde es más probable encontrar a la partícula y cómo esas probabilidades cambian con el tiempo. Lo interesante es que esta nube no es solo una herramienta mental,
tiene consecuencias físicas reales. Cuando se hace una medición, esa nube colapsa y la partícula aparece en un solo lugar. Pero hasta entonces vive en una especie de estado suspendido donde todos los resultados posibles conviven. La ecuación que rige el comportamiento de la función de onda es la famosa ecuación de Schrödinger. Este símbolo matemático no solo calcula cómo evoluciona la función con el tiempo, sino que también define las reglas fundamentales de la mecánica cuántica. Todo lo que una partícula puede hacer, desde rebotar, atravesar barreras, interferir consigo misma o entrelazarse con otras, está contenido dentro de su función de onda. De alguna manera es como si el universo cuántico fuera una coreografía invisible, donde cada paso está escrito en una danza de probabilidades. Uno de los aspectos más desconcertantes de la función de onda es que no representa una realidad concreta, sino una potencialidad. No nos dice lo que es, sino lo que podría ser. No predice un resultado único, sino un abanico de posibilidades. Esto ha generado debates durante más de un siglo. ¿Es la función de onda solo una herramienta para hacer cálculos o es algo real? ¿Algo que existe en un nivel más profundo que la materia misma? Algunos físicos creen que la función de onda es simplemente una expresión de nuestro conocimiento incompleto, como una apuesta que hacemos antes de lanzar los dados. Otros, sin embargo, la consideran la verdadera realidad y la partícula individual sería solo una manifestación temporal de esa función misma. En esta visión, lo que percibimos como partículas sólidas son solo puntos de colapso momentáneo en un océano de posibilidades. La función de onda también permite comprender fenómenos aparentemente imposibles. Por ejemplo, el efecto túnel, donde una partícula atraviesa una barrera sin tener la energía suficiente para hacerlo, es posible porque su función de onda no se detiene en el muro. Se extiende más allá, y aunque la probabilidad sea mínima, esa pequeña posibilidad a veces se convierte en realidad. Del mismo modo, las interferencias en la doble rendija o el entrelazamiento cuántico solo tienen sentido si asumimos que la función de onda lo describe todo, no solo una parte aislada del sistema. En última instancia, la función de onda nos obliga a pensar la realidad no como un conjunto de cosas fijas, sino como un campo dinámico de posibilidades que colapsan al ser observadas. Nada es definitivo hasta que interactúa con algo más. Todo está en espera de ser definido y quizá nosotros mismos, nuestras decisiones, nuestros pensamientos también estén ligados a una función más profunda, una que no vemos, pero que estructura lo que es posible. Comprender la función de onda es comenzar a comprender que la realidad es más frágil, más maleable y más misteriosa de lo que jamás habíamos imaginado. Colapso cuántico. En el mundo cuántico nada está decidido hasta que alguien o algo lo observa. Antes de ese momento, todo es un abanico de posibilidades. Una partícula puede estar en múltiples lugares, girar en ambas direcciones, incluso atravesar dos caminos al mismo tiempo. Pero en el instante en que se mide, todas esas posibilidades desaparecen y solo una se manifiesta. Ese instante en que lo indefinido se vuelve definido es lo que los físicos llaman el colapso cuántico. El colapso cuántico no es una explosión ni un sonido que podamos oír, es una transformación invisible que ocurre en el corazón mismo de la realidad. La función de onda, que representa todas las posibles configuraciones de una partícula, de pronto se reduce a una sola. Es como si el universo jugara con una baraja infinita de cartas y al observar solo dejará una sobre la mesa. La pregunta que intriga a la física desde hace décadas es, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué el acto de medir parece cambiar lo que es real? Este fenómeno fue expuesto de forma inquietante por el famoso experimento mental del gato de Schrödinger. Según las reglas cuánticas, un gato encerrado en una caja junto con un mecanismo gobernado por una partícula cuántica estaría vivo y muerto al mismo tiempo hasta que alguien abriera la caja.
Es solo con la observación que el sistema elige un estado. ¿El gato está vivo o el gato está muerto? El colapso cuántico es ese momento en que la realidad toma una sola forma. Lo más desconcertante es que nadie sabe con certeza qué lo provoca. Algunos físicos creen que es la conciencia del observador lo que rompe la superposición, como si la mente tuviera un poder especial sobre la realidad. Otros sostienen que cualquier interacción con el entorno como un fotón tocando un electrón ya es suficiente para causar el colapso. También están quienes creen que el colapso no es real, que lo que vemos es solo una ilusión provocada por la separación entre escalas cuánticas y macroscópicas. Existe una interpretación radical llamada muchos mundos que propone que no hay colapso en absoluto. En lugar de elegir un solo resultado, el universo se divide en tantas versiones como posibilidades había. En una el electrón fue hacia la izquierda, en otra fue hacia la derecha, en una el gato vive, en otra no. Y así nuestra realidad sería solo una de muchas que se ramifican constantemente sin que podamos percibirlas. Pero si el colapso cuántico es real, plantea preguntas que desafían nuestro entendimiento clásico. ¿Significa que la realidad no existe hasta que la miramos? ¿Es el universo un conjunto de potencialidades esperando ser confirmadas? ¿O hay un mecanismo profundo y desconocido que decide cuándo se produce el colapso? Incluso sin testigos conscientes. Los intentos de crear una teoría que explique el colapso han sido variados. Algunas buscan integrar la gravedad con lo cuántico, sugiriendo que el peso de la información acumulada fuerza la realidad a definirse. Otras creen que el colapso es un fenómeno estadístico inevitable. Ninguna ha sido confirmada de forma definitiva. Lo que sí sabemos es que sin el colapso cuántico no podríamos hablar de una realidad estable. No habría eventos definidos, ni átomos ordenados, ni memoria, ni historia. Todo seguiría flotando en un mar de probabilidades. Así que aunque no comprendamos del todo su mecanismo, el colapso es lo que permite que exista lo concreto, lo tangible, lo vivido. El colapso cuántico no es solo un evento físico, es un recordatorio de que la realidad, incluso la más sólida, es frágil y depende del acto de ser conocida. Tal vez vivir sea de algún modo colapsar posibilidades infinitas en una sola experiencia. Tal vez cada decisión que tomamos sea un pequeño colapso del universo dentro de nosotros. Principio de incertidumbre en la vida cotidiana. Estamos acostumbrados a pensar que si algo existe, entonces puede ser medido con precisión. Podemos saber dónde está un tren y qué velocidad lleva, calcular la trayectoria de una pelota o predecir el curso de un satélite. Sin embargo, en el mundo cuántico esta lógica se rompe. Existe un límite absoluto que impide conocer con exactitud ciertos pares de propiedades físicas al mismo tiempo. Esa barrera no es por falta de tecnología ni por errores humanos. Es una característica fundamental del universo y se llama principio de incertidumbre. Formulado por Werner Heisenberg en los primeros años de la mecánica cuántica, principio sostiene que no se puede conocer con precisión total la posición y la velocidad de una partícula a la vez. Cuanto más exactamente tratamos de medir dónde está una partícula, más incierta se vuelve su velocidad. Y si medimos con extrema precisión su velocidad, entonces su ubicación se vuelve borrosa. Esta no es una limitación de nuestros instrumentos, es una propiedad intrínseca del tejido cuántico. La razón detrás de esta paradoja está en la propia naturaleza de las partículas subatómicas, que no son puntos definidos, sino entidades descritas por funciones de onda. Estas funciones representan probabilidades, no certezas. Cuando tratamos de ubicar una partícula, lo que hacemos es colapsar esa nube de probabilidades a una región concreta. Pero al hacerlo, perturbamos la información sobre su velocidad porque ambas propiedades están entrelazadas de forma matemática.
Este principio tiene consecuencias que van más allá de la física. Nos obliga a aceptar que en el nivel más profundo la realidad no es completamente predecible. No importa cuánto sepamos. Siempre habrá un margen de incertidumbre. Es una renuncia definitiva al ideal clásico de un universo que puede ser descrito con total exactitud. La física cuántica no habla de lo que es, sino de lo que puede ser y con qué probabilidad. En términos prácticos, esta incertidumbre impone límites fundamentales. Por ejemplo, impide que una partícula esté completamente en reposo. Siempre tiene una energía mínima, incluso en su estado más bajo, conocida como energía del punto cero. Esto es lo que mantiene vibrando a los átomos, lo que sostiene la estructura misma de la materia y lo que permite fenómenos como el efecto túnel cuántico, donde partículas atraviesan barreras como si no existieran. El principio de incertidumbre también protege el equilibrio del universo. Si pudiéramos medir todo con precisión infinita, violaríamos las reglas que mantienen la estabilidad cuántica. Esta incertidumbre mantiene las órbitas electrónicas, permite la existencia de átomos y evita colapsos energéticos. Es una limitación, sí, pero también una condición necesaria para que exista la realidad tal como la conocemos. Para algunos este principio ha sido interpretado como una apertura al azar puro. Para otros es simplemente una manifestación estadística de un orden más profundo que aún no entendemos. Pero lo cierto es que esta incertidumbre no impide hacer ciencia, al contrario, es la base de una física que ha demostrado ser increíblemente precisa. Capaz de predecir el comportamiento de sistemas complejos con exactitud casi perfecta dentro de sus márgenes naturales. El principio de incertidumbre no dice que todo sea caos. Dice que hay un umbral de conocimiento que no se puede cruzar. Nos enseña humildad. Nos recuerda que incluso en el corazón de la materia hay cosas que escapan al control total. Es una ley escrita en el lenguaje más íntimo del cosmos, no porque no sepamos lo suficiente, sino porque el universo mismo ha decidido que hay cosas que no pueden saberse por completo. Dualidad, onda-partícula. Desde pequeños aprendemos a distinguir entre cosas que son objetos y cosas que son ondas. Una pelota es una partícula. Tiene masa, volumen y se mueve de un lugar a otro siguiendo trayectorias visibles. Una onda, en cambio, es una perturbación que se propaga, como el sonido en el aire o las olas en el agua. Son dos realidades diferentes que obedecen reglas distintas, pero en el mundo cuántico esa separación se derrumba. Existen entidades que son ambas cosas a la vez y esa paradoja recibe el nombre de dualidad onda-partícula. Todo comenzó con la luz. Durante siglos, los científicos debatieron si la luz era una onda o una partícula. Newton pensaba que eran partículas. Huygens defendía que eran ondas, y con el tiempo los experimentos de interferencia confirmaron su comportamiento ondulatorio. Pero a principios del siglo XX, el efecto fotoeléctrico mostró que la luz también se comportaba como si estuviera hecha de paquetes individuales de energía llamados fotones. Albert Einstein propuso que la luz tenía naturaleza dual. Era una onda y una partícula al mismo tiempo, dependiendo de cómo se la observara. Lo sorprendente vino después. Cuando los científicos descubrieron que esta dualidad no era exclusiva de la luz, los electrones, que siempre se habían considerado partículas, también podían comportarse como ondas. En un famoso experimento se hizo pasar un haz de electrones por una doble rendija esperando ver dos franjas de impacto en una pantalla. Pero lo que apareció fue un patrón de interferencia típico de las ondas. Los electrones, uno a uno, actuaban como si se dispersaran por múltiples caminos, como si fueran una onda que atravesaba las dos rendijas al mismo tiempo. Este resultado desafía la intuición. ¿Cómo puede algo ser una partícula localizada y al mismo tiempo una onda extendida?
¿Cómo puede un electrón pasar por dos lugares a la vez? La respuesta es que en el mundo cuántico los objetos no tienen una identidad fija hasta que son medidos. Antes de observarlos, su estado está descrito por una función de onda que contiene todas las posibilidades. Esa función de onda se comporta como una onda real, interfiriendo consigo misma, extendiéndose en el espacio y combinando probabilidades. Cuando medimos, el sistema colapsa a una posibilidad concreta y observamos una partícula en un lugar definido. Pero mientras no la observamos, el sistema conserva su naturaleza ondulatoria. Esta es la esencia de la dualidad. No es que los objetos cuánticos cambien entre ser partículas y ondas, sino que no son ninguna de las dos cosas por separado, pero son una realidad más profunda que solo se muestra como onda o como partícula según cómo decidamos observarla. Este principio se aplica a todo: los protones, los neutrones, los átomos. Incluso moléculas completas pueden mostrar comportamientos de onda en las condiciones adecuadas. Y aunque en los objetos grandes esta dualidad se desvanece por efectos de decoherencia, el principio sigue presente en la base de toda la materia. Somos en el fondo estructuras formadas por entidades que no son ni sólidas ni etéreas, sino algo más extraño. La dualidad onda-partícula no es una curiosidad, es la base de tecnologías modernas como los microscopios electrónicos, los transistores y los sistemas de computación cuántica. También es una invitación a repensar la realidad. En la física clásica, las cosas son lo que son. En la física cuántica, las cosas son lo que pueden ser. El universo no está hecho de objetos definidos, sino de posibilidades que se actualizan al ser observadas. Lo que creemos sólido y definido no lo es del todo. Debajo de cada partícula hay una danza ondulatoria de potenciales que por un instante se vuelve real ante nuestros ojos y luego regresa al mar de la probabilidad. Comprender esta dualidad no es solo entender la física, pero es aceptar que la realidad, incluso en lo más pequeño, es más compleja, más ambigua y más fascinante de lo que parece. Decoherencia cuántica. En el corazón de la física cuántica hay un misterio persistente. ¿Por qué los objetos microscópicos pueden estar en múltiples estados a la vez, pero los objetos grandes no? Un electrón puede atravesar dos caminos al mismo tiempo. Un átomo puede estar en dos lugares distintos, pero una persona, una silla, un planeta, jamás los vemos divididos en versiones superpuestas. ¿Dónde está la frontera? ¿En qué momento desaparece esa extraña cualidad cuántica? La respuesta más aceptada hoy se llama decoherencia cuántica. Y aunque no es magia, lo parece. Imagina una partícula que puede existir en dos estados distintos, arriba y abajo, o girando en sentido horario y antihorario, mientras nadie la observa, no elige un solo estado. Vive en una superposición como si flotara en ambos. Pero cuando interactúa con su entorno, con el aire, la luz o cualquier partícula cercana, algo ocurre. Esa interacción hace que el sistema deje de comportarse como una superposición pura y se vuelva una mezcla clásica. Ese proceso es lo que llamamos decoherencia. La decoherencia no destruye el sistema ni lo obliga a tomar un solo valor como en una medición. Lo que hace es borrar las interferencias entre los estados posibles. El sistema sigue existiendo, pero ya no muestra efectos cuánticos observables. En otras palabras, deja de parecer una onda y comienza a comportarse como una partícula clásica. Ya no se pueden ver los efectos de estar en dos lugares a la vez, porque el entorno lo ha obligado a adoptar una única narrativa coherente. Esto explica por qué los fenómenos cuánticos son tan frágiles. Basta una pequeña vibración, un fotón, un leve contacto con el entorno para que esa superposición se pierda. Es como tratar de mantener una gota suspendida en el aire. Cualquier brisa la deshace. Por eso los experimentos cuánticos se hacen en condiciones extremas,
con temperaturas cercanas al cero absoluto y con sistemas aislados del ruido externo. La decoherencia no es una decisión del universo, no es que algo elija colapsar la función de onda. Es simplemente una consecuencia inevitable de vivir en un mundo lleno de interacciones. Cada vez que un sistema cuántico se entrelaza con su entorno, se vuelve parte de una historia más grande. Una donde las posibilidades múltiples ya no pueden coexistir de forma coherente. Este concepto tiene implicaciones profundas. Nos permite entender por qué el mundo cotidiano parece tan estable y determinado, aunque esté hecho de elementos inestables y probabilísticos. También explica por qué no vemos gatos en estados entre vivos y muertos, como en la famosa paradoja de Schrödinger. El entorno, los átomos del aire, la luz, el calor destruyen rápidamente esas superposiciones en cuanto aparecen. Y sin coherencia, no hay rareza cuántica que se pueda detectar. Pero la decoherencia también plantea nuevas preguntas. Aunque explica por qué los efectos cuánticos desaparecen, no nos dice exactamente por qué una sola realidad emerge entre muchas. ¿Por qué vemos una versión de los hechos y no todas? ¿Dónde termina lo cuántico y comienza lo clásico? Algunas interpretaciones dicen que nunca ocurre un colapso real, que todas las posibilidades siguen existiendo, pero nosotros solo percibimos una. Otras afirman que la decoherencia es una especie de disolución, no de elección. En la computación cuántica, la decoherencia es el enemigo. Los qubits, esas unidades de información cuántica, deben mantenerse en superposición el mayor tiempo posible para realizar cálculos complejos, pero el más mínimo contacto con el entorno destruye esa delicada coherencia. Por eso los ingenieros buscan maneras de proteger los sistemas como si se tratara de mantener una burbuja intacta en medio de una tormenta. La decoherencia cuántica no es una frontera definida, es un proceso gradual, una transición entre el mundo borroso de las posibilidades y el mundo definido de los hechos. Nos recuerda que la realidad no es una cosa sólida, sino una narrativa construida entre lo que es posible y lo que dejamos de ver. Es el silencio que sigue después del canto de la función de onda, cuando lo cuántico se convierte sin hacer ruido en todo lo que damos por hecho. En nuestra experiencia diaria, el vacío es la nada, un espacio sin aire, sin materia, sin sonido, sin luz. Pero en física cuántica, el vacío no está vacío. De hecho, es uno de los estados más activos y extraños del universo. El llamado vacío cuántico no es ausencia de todo, sino el nivel más bajo de energía posible en un campo cuántico, y sin embargo, está lleno de fluctuaciones, de partículas efímeras, según la mecánica cuántica, incluso cuando un campo tiene su energía mínima, nunca es cero. No puede ser completamente plano ni absolutamente quieto. La incertidumbre cuántica impide que cualquier sistema tenga simultáneamente una energía y una posición perfectamente definidas. Así que incluso el vacío está sometido a estas reglas. Lo que surge es un fondo turbulento, una especie de espuma donde partículas y antipartículas aparecen y desaparecen en tiempos tan breves que el universo apenas tiene tiempo de notarlo. Estas partículas virtuales no pueden ser observadas directamente, pero su efecto es real. Alteran las propiedades de las partículas reales, modifican la energía de los átomos, afectan el comportamiento de la luz. Incluso provocan fenómenos medibles como el efecto Casimir, donde dos placas metálicas colocadas muy cerca atraen sin tocarse solo por la diferencia de presión del vacío cuántico entre ellas. Otro ejemplo impresionante es la radiación de Hawking. Según esta teoría, los agujeros negros no son completamente oscuros. El vacío cuántico cerca del horizonte de eventos puede generar pares de partículas donde una cae al agujero y la otra escapa. A lo largo de miles de millones de años, esta evaporación cuántica podría hacer que incluso el objeto más devorador del cosmos desaparezca. Todo por culpa de ese vacío que no está vacío.
Además, el vacío cuántico es fundamental para entender el origen del universo. Durante el Big Bang se cree que una transición del vacío provocó una expansión súbita llamada inflación cósmica. En esa etapa, pequeñas fluctuaciones del vacío se amplificaron, sembrando las semillas de todas las galaxias. En cierto sentido, cada estrella, cada planeta, cada persona es una consecuencia de una agitación en ese fondo invisible. Incluso la constante cosmológica, esa energía misteriosa que está acelerando la expansión del universo, podría ser una manifestación de la energía del vacío. Pero aquí aparece una paradoja. Cuando los físicos calculan cuánta energía debería tener el vacío, el número es increíblemente grande, pero las observaciones muestran que es muchísimo menor. Esta discrepancia, que puede llegar a ser de más de 100 órdenes de magnitud, es uno de los mayores enigmas de la ciencia actual. En la computación cuántica y en las teorías de campos, el vacío no se ignora, se respeta. Es el punto de referencia, el telón de fondo contra el que ocurren todos los procesos. Pero su silencio engaña, porque debajo de esa calma aparente hay una danza constante de posibilidades, un mar invisible de energía que lo impregna todo. El vacío cuántico nos obliga a dejar atrás la intuición clásica. Nos recuerda que la nada no es la ausencia, sino una presencia sutil, que incluso cuando todo parece callar, el universo sigue hablando en su lenguaje más profundo, y que lo más desconcertante de la realidad cuántica no es lo que vemos, sino lo que está ahí, incluso cuando creemos que no hay nada. Al final, la física cuántica nos ofrece más que respuestas a preguntas complejas, nos invita a reimaginar la naturaleza misma de nuestra existencia. Si bien hemos logrado desentrañar las complejidades del universo cuántico en términos matemáticos, aún estamos lejos de comprender por completo sus implicaciones filosóficas y existenciales. La noción de que la realidad está, en cierto sentido, suspendida hasta que la observamos, nos desafía a reflexionar sobre el papel del observador, la conciencia y la interacción en el tejido del cosmos. A medida que avanzamos en el estudio de los fenómenos cuánticos, descubrimos que no solo la materia y la energía son interdependientes, sino que nuestras propias percepciones y entendimientos del mundo están profundamente entrelazados con las leyes invisibles que rigen este universo microscópico. Tal vez, al final, lo que aprendemos de la física cuántica no sea solo cómo funciona el universo, sino también cómo debemos repensar nuestra relación con él. Un mundo no de certezas, sino de posibilidades infinitas esperando ser exploradas.